programa de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Renca. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Educa. Les habla Andrea Villena, yo soy la encargada de fomento lector y coordino las bibliotecas en la Corporación Municipal de Renca, y estoy muy contenta porque tengo una gran invitada para el programa de hoy, que es una compañera de la corporación, profesora de lenguaje. Ella es Ivette Bernier, que además es asesora pedagógica en la corporación. Hola Ivette, bienvenida a nuestro programa de hoy. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias muy agradable que podamos hablar hoy día precisamente de uno de los temas más interesantes para mí, que son los libros. Así es que aquí dispuesta y disponible para conversar contigo. No, bienvenida y felices también de que podamos compartir esta pasión que nos une, ¿no? De esto de que las dos somos del área de la literatura, de los libros, y además también saber que durante un periodo de tu carrera profesional estuviste en aula, te dedicaste a la docencia y también has podido formar profesores en la universidad, y hoy día estás en un rol muy importante porque desde la corporación estás apoyando las áreas de lenguaje y otras áreas también de las distintas escuelas y liceos. Entonces, me encantaría que nos contaras un poco cómo fue tu acercamiento primero, más personal, a esto del mundo de la literatura, Ivette. Bien, estamos yéndonos bien atrás en la vida, porque en mi clan familiar, desde que yo soy chica, siempre se me conoció por ser muy buena para leer. En la escuela era la típica estudiante en un liceo muy grande, que se ganaba los premios de la que leyó más, sacó más libros de la biblioteca. Siempre he tenido una afición interesante por la lectura. Mis primos, mis tíos siempre recuerdan que yo siempre llegaba con libros a las reuniones familiares. Y eso hizo que, cuando decidí ser profesora de algo, siempre quise ser profesora, estuve siempre pensando entre historia y lo que en ese tiempo se llamaba castellano, y finalmente me decidí por castellano. Una vez que empecé a trabajar como profesora de castellano, yo creo que a todos nos pasa que hay como una serie de desafíos. Está la escritura, está el trabajo de jefatura, y uno de los desafíos más importantes, más interesantes, te estoy hablando de hace más de 30 años atrás, era el cómo motivar a mis estudiantes para que leyeran, cómo lograr que ellos quisieran leer, y que además, como segundo paso, esa lectura fuera de una calidad suficiente como para ayudarles en la vida. Trabajé en aula, siempre en escuela, fundamentalmente más de 30 años, pero también a la par trabajé con estudiantes universitarios que estaban en primer año, precisamente para fomentar comprensión de lectura y redacción. O sea, siempre como muy ligada a eso. En algunas otras actividades también más focalizadas, siempre fue tratando de fomentar ambas actividades, porque son fundamentales para la vida. Cuando trabajé con estudiantes universitarios de primer año, eran curiosos, pero ya no eran el estudiante que tenía todos 9, 10 ramos del colegio, sino que eran de ingeniería, de todas esas carreras que son, se supone, científicas o técnicas o tecnológicas, pero que requerían de una preparación mayor a la que tenían o la que habían llegado en cuanto a su comprensión de lectura. Y eso te hace pensar en muchas cosas, pero fundamentalmente en cómo logramos mejor lectura a los chicos. Eso es fundamental, porque al parecer, claro, todos sabemos que las habilidades lingüísticas es algo que es transversal a todo el mundo, o sea, más que nunca con la llegada de todos estos aparatos digitales. Hoy día estamos todo el día leyendo mensajes, mandamos mensajes, y es necesario escribir bien, porque de repente uno se mete en tremendo lío cuando uno manda un WhatsApp, por ejemplo, y no pone a veces una coma, te puede cambiar un sentido completo de una frase, algo tan cotidiano, ¿no? Entonces, qué importante tu labor, Ivette, en esta formación. Lo que te iba a comentar, que lo que uno se va dando cuenta en el ejercicio de la carrera tiene que ver fundamentalmente con actitudes que uno tiene que tener como profesor o profesora, y que yo empecé a practicar también como tía, después como mamá, como familiar, pero también
En lo personal, cuestionarme mucho el si era capaz de ponerme en el lugar del estudiante, del niño o de la niña a quien yo estoy tratando de fomentar la lectura. La empatía es fundamental. Como docente, como mamá, como papá, es ser empático. O sea, primero que todo, yo, con la trayectoria de lectura que tengo, no puedo pensar que todos tienen que ser igual y tener el mismo interés ni la misma forma que yo. Primero, entender que todas las personas somos distintas. Y segundo, que si yo quiero motivar a un estudiante a leer un libro de papel en tiempos tecnológicos y digitales, el desafío es mucho mayor y tengo que buscar otros recursos que tiene el libro de papel para que el estudiante le dé algo de valor. Ya no es solo contar una historia, porque si es por contar historia, oye, tenemos redes sociales que son entretenidas. Hay que ser realistas y empáticos para poder planificar un plan de motivación a la lectura, y eso es fundamental. Y eso es lo único que me ha resultado mejor. No, y te agradezco que nos cuentes esa experiencia, porque justamente ahí vamos entrando al tema que queremos hoy día abordar en nuestro programa de Radio Educa, dedicado al fomento de la lectura, que tiene que ver con lecturas juveniles, o qué están leyendo hoy día los jóvenes, qué les gusta leer, o cómo los podemos invitar a leer a los que están un poco más alejados de los libros. Y en un rato más vamos a tener también invitadas a esta mesa de conversación a nuestras estudiantes de los distintos liceos de la comuna, para también escucharlos y saber qué están leyendo. ¿Cómo tú has visto en todo este tiempo, tú llevas un tiempo ya haciendo docencia, si ha ido habiendo cambios en los gustos de los jóvenes en las lecturas? En general, partamos por la base de que una lectura impuesta nunca le gusta a nadie, menos a un adolescente y un niño. Cada vez que te imponen algo, yo lo descubrí, es difícil. Es difícil para el niño motivarse a leer. Segundo, los temas que leen tienden a ser más o menos los mismos a lo largo de siglos. O sea, si lo hablamos de temas generales, el romance, lo oculto, a veces hasta lo siniestro, la aventura, tienden a ser aquellas cosas que más motivan a los niños que nosotros conocemos como lectores. El cómo llegamos a ellos es lo que ha cambiado. Yo flexibilizo la temática de lo que quieren leer, y lo primero que hice, y me di cuenta que me funcionó mucho, cuando empecé con niños más pequeños a hacerles visitas guiadas a bibliotecas municipales. O sea, ese fue, yo diría, un momento de inflexión en mi carrera de profesora de lenguaje, cuando lo primero que empecé a hacer constantemente es llevar a los chicos a una visita guiada a una biblioteca municipal. Ya en este caso podía ser Maipú o también Puente Alto, bibliotecas que tienen guías y todo, donde los chicos podían tocar y mirar los libros que quisieran. Y la forma en que yo evaluaba no era precisamente la actividad con prueba, sino que yo veía el interés, o sea, les preguntaba qué les había interesado, qué les había llamado la atención, y que incluso qué no les había llamado la atención. Y a partir de eso me di cuenta que era bueno ofrecer otras formas de evaluar. No estoy pensando en nota, sino que de evaluar, de saber si el chico cómo está leyendo, o la chica, cuál es su calidad de comprensión, que no fuera prueba. Entonces me di cuenta que si les enseñaba formatos de reseña o de ensayo, pero muy sencillos, formatos muy básicos, a los más chiquititos, formatos más elaborados a los más grandes, y ellos me presentaban un libro con las fotos que sacaban con su celular, me presentaban un libro y le decían al curso o a mí, si es que son estudiantes que tenían problemas de timidez frente a grupos, qué es lo que les había gustado, me mostraban la tapa, uno de paso les va enseñando el formato libro, pero dejé de hacer listas de lecturas y empecé a llevarlos a las bibliotecas después también de la escuela, primero la biblioteca municipal y después la escuela, y les decía que eligieran un libro. Dentro de lo complejo y difícil de la pandemia, las bibliotecas digitales han
han aumentado exponencialmente sus préstamos. Tenemos en Chile un modelo que es muy importante al latinoamericano, digamos, la biblioteca pública digital, que es para todo el mundo, y la biblioteca digital escolar, que ya es más cerrada para personas, estudiantes de las escuelas subvencionadas o públicas, digamos, que componiendo su RUT acceden en una enorme cantidad, una variedad, y yo me consta, porque sabemos que las bibliotecas escolares de nuestra comuna han ocupado muchísimo material. Hay planes lectores completos en escuelas que son de lectura digital. Entonces, hoy día yo soy una usuaria de la biblioteca digital, la aplicación del celular, y también he modificado mi gusto, ¿sí? Por lo tanto, nosotros eso no es súper tenemos bueno. excusa, ¿no es cierto? Hoy día ese no es el problema. ¿No es ya cierto? no hay que estar buscando un libro y todo. Ahora, yo creo que aquí la base, como te decía yo, es ser comprensivo, disfrutar de la variedad y fomentar habilidades de comprensión. O sea, si siempre, a mí lo que me llama la atención es que muchas veces me encuentro con que se le pide muy poco en términos de habilidades comprensivas a veces a los estudiantes, solo reconocer algo, analizar una secuencia de acciones, pero nosotros podemos ir poco a poco aumentando la dificultad de comprensión hasta llegar a un máximo que sería ser capaces de criticar, evaluar y opinar sobre lo que leen, que es lo que, por ejemplo, tú pides cuando les pides que escribas una reseña con el formato, con un modelo, con una plantilla. Yo siempre lo hice con plantilla, ¿sí? Con escritura al margen para que se acordaran de lo que tenían que poner. Es fundamental siempre también aumentar la dificultad cada vez de la actividad y entregar una retroalimentación adecuada y escuchar mucho. Yo me doy cuenta que a los niños les gusta que uno les hable de cosas. Me he encontrado con niños que se niegan a leer y que al término del año son fanáticos y leen todo de Julio Verne y lo único que quieren leer es Julio Verne. Un niño, me acuerdo, cuando trabajé un tiempo en Iquique. Y ya, pues, o sea, el niño está leyendo, ese era el objetivo. Ya después habrá tiempo para hacer una variedad, pero mientras tanto habíamos logrado que un niño que no quería nada con la lectura leía con su mamá en la casa a Julio Verne. Yo creo que por ahí está la clave. Y eso es fundamental. Ahora, como profe de lenguaje para los colegas, hay otra forma de conversar esto que tiene que ver con técnicas y todo. Pero yo creo que si hablamos de familias, si hablamos de niños, invitarlos a que visiten bibliotecas y que recorran y que miren y que abran libros, ya sea digitales o en papel, y lean lo que quieran primero. Y la cantidad de tiempo que quieran, que a los más pequeños los acompañen en la lectura. No necesitan estar 1 hora, pueden tener 15 minutos diarios, pero esos son 15 minutos diarios que se transforman en un hábito, en la lectura que el niño quiera. Y según tu experiencia, cuando las personas ya están en enseñanza media y si no han sido buenos lectores, ¿tú puedes? Sí, ¿Cómo? Cuando te hablaba de esta chica que le gustaba solo la estética y el maquillaje, te estoy hablando de alguien de tercero medio, que no sé cómo, pero había llegado sin haber leído nada en su vida a tercero medio. Sí, en enseñanza media se puede, pero es más difícil porque encuentras más resistencia, porque ya se han repetido más veces que no les gusta y que no son buenos y que no pueden. Pero para eso hay, claro, lo que hacemos los profes es ocupar algo del tiempo en conversar con ellos, en ver qué les interesa. Cuando te dicen no quiero la primera vez, esperar un poco, volver a otra conversación y que ellos saben que uno va a seguir insistiendo, pero ser sutil en esa insistencia. Porque al final también se puede imponer. A nosotros nos imponían lectura en el liceo durante mucho tiempo y de alguna u otra forma muchos leíamos. Pero si queremos desarrollar gusto por la lectura. Por la lectura, por supuesto. Es otra cosa. Claro. O sea, no podemos hablar. Si miras los planes y programas de estudio, no se habla solo de que los chicos lean bien, dice, ¿no? Pero lo primero es desarrollar gusto por la lectura. Yo diría que es lo básico. Y la lectura obligada cuesta mucho. ¿Cómo lo logré yo cuando alguna vez me vi obligada yo a hacer listas de libros? Porque la escuela donde estaba tenía esa norma y yo los dejaba en suspenso. Les leía en clases una parte y les decía, y nunca les dejaba tan en suspenso y me negaba absolutamente a decirles cómo seguía.
y después a la clase siguiente veía cuántos y yo felicitaba públicamente, el refuerzo positivo a los estudiantes que sí habían leído un poco más y que me ayudaran a comentar lo que había pasado y se volvía a contar un poco. Eso funciona más que obligar y no hacer nada, pero no hay nada que funcione mejor que dejar que el estudiante vaya a un lugar donde hay muchos libros o muchos textos digitales o en papel y elija. No me resultó nunca obligarlos a leer algo que yo había encontrado fantástico, solo con 2 o 3 cursos. Justamente para reforzar lo que tú nos estás contando, quiero a los auditores invitarlos a escuchar recomendaciones de estudiantes del Instituto de Cumbres de Cóndores Oriente, que debido a una iniciativa que hicimos durante la pandemia, en cuarentena, invitamos a hacer una sugerencia lectora a través de Instagram, y ha sido un hit. Y si ustedes miran hicieron un Instagram de la biblioteca, Yo Leo ICO, y vamos a ver, como tú bien dices, novelas de ciencia ficción, romántica, histórica, e incluso tenemos a unos alumnos recitando a Neruda, que yo quedé muy sorprendida, porque yo no sabía que hasta alturas del siglo se seguía leyendo esa poesía romántica. Así que invitamos a los auditores a escuchar una reseña y volvemos con Ivette Bernier, acá en el programa Radio Educa. Buenas tardes, soy Débora Dasme del primer año C y voy a recomendar mi libro. El libro que voy a recomendar es Huevona tu podí, de Carmen Castillo, Editorial Planeta. Este libro es la edición aniversario de Tapa Rosa, desde que ha cumplido el año desde la publicación del primer libro de Tapa Negra. Este libro no se podría considerar ni motivacional ni cualquier tipo de género narrativo de cualquier libro, sino en donde Carmen Castillo, la autora, cuenta sus aprendizajes, sus éxitos, también sus reflexiones, equivocaciones y errores. Carmen Castillo cuenta su vida desde que era una adolescente hasta que llegó a la adultez y maternidad. Cuenta de lo que ha ido aprendiendo, de todos los errores y tropezones que ha trascendido su vida. Pequeños trozos de su vida en donde lleva un enorme aprendizaje y reflexión por parte de ella. Una de las historias de ella más destacadas es Colitas de León, en donde ella con sus colitas de león aprendió que no hay ninguna idea ridícula y la gran importancia de crear y creer en tus colitas de león. Este libro está hecho para que lo leas 1 y 1000 veces, para que lo rayes, lo recortes, lo compartas y lo comentes. Y nunca te olvides. Huevona, tú podí. Claro que podí. Sí, lo fundamental, lo que más me llama la atención es que el nivel de reflexión que expresa la estudiante, la última estudiante que escuchamos, difícilmente la lograríamos encontrar en una conversación casual o a propósito de cualquier otro tema, sino fue porque es motivado por lo que ella reconoció como aprendizaje en otra persona. La chiquilla, que es bastante interesante, ella también se nota entretenida para hablar, nos dijo en pocos segundos que había aprendido como 2 o 3 cosas de la vida y que eso ella lo reconoce como una experiencia valorable, valiosa, y lo mejor de todo es que ella lo va a transmitir a sus pares y les va a recomendar ese libro, es más, puede que ande con el libro encima, que yo he visto cómo pasa eso muchas veces, y les lea a sus amigas y a sus amigos esas partes esas que ella le llamó la atención. Yo creo que estamos en un buen ejemplo de una estudiante que logró encontrar un valor en la lectura porque encontró lo que le gustaba. Incluso ella, estoy segura que después va a incursionar en otros géneros, si es que no lo ha hecho ya, en otros tipos de lectura. Bueno, y acá se da justamente esto del placer de la lectura, porque en esta invitación que se hace desde la biblioteca es que tú recomiendes lo que más te gusta, sin ninguna obligación de nada, y como a los chicos, chicas, a los lolos les gusta este sistema de grabarse, de las selfies, del Instagram, de los TikTok, ha sido muy bien recibido en este liceo, esta iniciativa, y hemos tenido casi todas las semanas, vamos a poder ver muchos libros, y lo más interesante es que hay profesores de ciencias que están recomendando libros de física, de historia, de filosofía. Entonces toda una comunidad que está empezando a recomendarse libros. Lo encuentro muy
interesante. A mí lo que me gusta de hacer videos es que transformas el aprendizaje desde el recibir un conocimiento a realizar una acción que te permite asentar esa habilidad, esa capacidad. Entonces, si tú transformas todos los aprendizajes en acción, más que en una entrega desde el profesor de conocimientos y les dices, tienes que hacer, por ejemplo, maquetas de 100 años de soledad, con los viajes de una u otra parte, una bonita o maqueta, pero también puede ser una maqueta más rudimentaria que muestre la rutina de cualquiera de las escenas de acción de esa novela que es tan larga. Tal vez corremos el riesgo que el chico solo lea esa parte, pero va a quedar con la idea de que algún día va a querer leer el resto. Si al final estamos en una época globalizada, y yo creo que eso te puedo decir como resumen, donde ya no es importante tener muchos conocimientos enciclopédicos adquiridos, sino qué hacemos con esos conocimientos y cómo los utilizamos para mejorar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora el conocimiento está al alcance de la mano de todos. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, no era así. Teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que comprar un libro para poder aprender cosas, pero como ahora tenemos acceso a esos conocimientos, nuestra habilidad tiene que variar. Entonces ya no es tan urgente, y obviamente si nosotros obligamos, así como nosotros, a leer a los chicos en los clásicos, vamos a lograr que el niño conozca bien, pero motivémoslo en cuanto a la importancia que tiene conocer este clásico y cómo este clásico, hablemos por ejemplo de la Odisea, tiene una resonancia en nuestra vida actual. Como lo que pasa con Penélope lo podemos analizar desde, por ejemplo, la perspectiva de género. Lo que pasa Ulises con respecto a Circe y otras diosas también. Y así pensar desde otra esfera. Y le pedimos al chico que cambie el final, que cambie la historia, que modifique la perspectiva. Yo creo que eso es mi gran resumen. Muchas gracias, Ivette. Fantástico, vamos a ir a un tema musical y bueno, y luego del tema musical no queremos que se vayan porque vamos a seguir conversando porque vamos a sumar a esta mesa a lectores y lectoras juveniles para saber qué están leyendo. No se vayan. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy, ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy,
gracias por seguir en nuestro programa de hoy de Radio Educa. Habla Andrea Villena y estoy junto a mi colega Ivette Bernier. Ambas trabajamos en la Corporación Municipal de Renca y estamos hoy día hablando sobre lecturas juveniles. ¿Y qué más importante que escuchar a nuestros estudiantes? Por eso tenemos una gran invitación, porque estamos muy contentas con Ivette, porque han accedido a estar hoy día con nosotros 4 estudiantes de nuestros liceos. Estamos con Génesis Díaz, de primero medio, y Francisca Orellana, de octavo básico, del Instituto de Cumbre de Cóndores Poniente. ¿Cómo están? Bienvenidas, Génesis y Francisca. Muchas gracias por venir. Hola. Gracias a ti por invitarnos. No, felices de conversar, porque sabemos que les encanta leer. Y tenemos del Instituto de Cumbre de Cóndores Oriente a 2 estudiantes de primero medio, a Sebastián Zurita y a Fiorella López. Bienvenidos. Gracias por venir. ¿Cómo están, Sebastián? Hola. Perfectamente, muchas gracias por la invitación, y que salga lo que se pueda, porque yo por mi parte por lo menos estoy emocionado. No, nosotros estamos emocionadas también de que hayan querido aceptar nuestra invitación. Y bueno, y para partir, lo primero que les quería preguntar, así, Sebastián, ya que tú tomaste el micrófono, ¿desde cuándo nació tu afición por la lectura? Si tú tienes algún recuerdo, algún momento cuando eras muy pequeño o por algún familiar, si nos puedes relatar. A ver, sinceramente la fascinación por la lectura empezó, yo diría que desde la pandemia, porque yo antes no había sido demasiado bueno para leer, por así decirlo. O sea, sí, podía leerme un libro, pero no era poder hacerlo constantemente. Pero después cuando empezó esto del coronavirus, empecé a ver libros que tenía por casa. Me acuerdo que el primero que terminé de leer en esta pandemia fue uno cortito, el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y ahí fui leyéndomelos todos, los que tenía por acá. Buenísimo, o sea, una de las grandes consecuencias de la pandemia. Fiorella, y si tú nos cuentas de tu infancia. Yo, al contrario de Sebastián, tengo afición desde la lectura desde muy, pero muy pequeña. Me gustaba mucho leer, ya que normalmente tomaba los libros del colegio, ya que no tenía biblioteca en mi colegio, en Venezuela. Tomaba los libros y investigaba por mí misma, y siempre me fascinó mucho leer y cómo esto te podía llevar a otro mundo. Si no estabas suficiente con el tuyo, podías tener muchísimos mundos más que visitar, y es fascinante, y hasta el día de hoy quedo con esa idea de que leer es muy fascinante. Muchas gracias. Francisca, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿En tu casa tienes recuerdos de que alguien te haya leído de pequeñita, te haya contado cuentos, algo así? Sí, mi papá. Sí, ¿nos puedes contar si el recuerdo de alguna historia que te haya dicho? No recuerdo, son libros de princesas que ya están rotos y nunca más los volví a ver. ¿Pero te acuerdas que era él el que te contaba esa historia? Sí. Súper. ¿Y Génesis? Bueno, mi afición, por así decirlo, por la lectura comenzó hace muy poquito, de hecho muy recientemente, hace un par de meses atrás, pero siempre he tenido la lectura presente por el colegio, y como Francisca también mi papá me leía cuentos cuando era pequeña, muy breves, historias muy cortitas, pero algo era. Muchas gracias. Yo les quería contar que Ivette, ella es profesora de lenguaje y también ha sido durante muchos años ha sido profesora como de estudiantes de la edad de ustedes, así que Ivette, aquí estás para que sí, mi experiencia de más de 30 años siendo docente en aula, a la par que otras labores que he desarrollado también laborales, pero hace poquito tiempo dejé el aula porque siempre iba mezclando. Y me gusta mucho la conversación que tenemos y la posibilidad de hablar con ustedes, porque una de las inquietudes mías desde siempre como profesora de lenguaje es cómo provocar y motivar. El gusto por la lectura es harto, pero que mis estudiantes leyeran, por lo menos, sin necesidad de obligarlos, y he buscado como muchas, he utilizado muchas estrategias, algunas han servido un poco, otras no tanto. Y en ese sentido yo les quería preguntar,
si a ustedes no les afectó entonces, o sea, puedo entender que no les afecta, no les afectó toda la invasión que existe con respecto a las redes sociales, porque lo que nos hacen las redes sociales es que nos quitan el tiempo que nosotros destinábamos a la lectura cuando yo era chica, que tenía 3 canales en la tele y además me la prohibían. Así que en mi caso era fácil ser buena para leer, ¿te fijas? Porque no tenía muchas alternativas de entretención. Yo me imagino de la edad de ustedes ahora, y supongo que me habría costado un poco más. Entonces quiero saber cómo enfrentan ustedes esta disyuntiva, porque la lectura obviamente tiene muchos menos estímulos que las redes sociales, que la imagen, que la tele. ¿Qué piensan de eso? Si alguno de ustedes me quiere responder, porque es una pregunta para mí fundamental, ¿te fijas? Una de las razones que generalmente me dan los niños es que es más entretenido ver una película. Porque yo tengo mi versión, yo creo que no es más entretenido ver una película, pero no se trata de mí. ¿Se fijan? Uno como profe tiene que buscar lo que le interesa, le gusta a los niños. Entonces, si me responden, que sí tiene razón, hay muchas distracciones y muchas cosas dentro de tu casa que te distraen y que son tal vez mejores que leer o no más aburrido que leer, porque así era mi pensar antes, pero como expresarlo, no sé si la lectura tiene que ser imponerlo, porque yo leía así, obligada, tenía que leer porque tenía que leer por la escuela, y no sé, siento que algo cambió, que con solo con leer cuentos entretenidos, cuentos que te metas ahí, que te metas en el cuento y que te guste, porque todos los cuentos que ya ni siquiera me acuerdo del colegio eran por leer y jamás entendía ni me metía en el cuento, era como, lo terminé, ya, listo. Pero la última vez que leí fue como muy wow, así como una película, tal cual como una película, pero en versión cuento, leyendo, y además te trae mucho más beneficio. Entonces no sabría cómo decirle cómo motivar a los niños, porque al final es una motivación propia. Génesis, ¿nos podrás contar con qué libro se produjo esa como maravilla en tu cerebro, así que hice ese cambio? Varios libros en realidad. El primer libro que leí fue Niebla. Fue como muy metido y quedé así como wow. Leí también El Gran Gatsby, Frankenstein de Mary Shelley y muchos libros más como así, que la verdad me dejaron impactada porque quedé como igual que una película, pero en versión libro. Y el caso de Niebla de Miguel de Unamuno. Sí. Imagínate, Ivette, un libro que es un clásico, que uno pensaría que hoy día una niña de octavo básico o primero medio no lo leería. Qué interesante escucharlo. Porque y todos sabemos, los que somos del ámbito de la literatura, que los libros que son clásicos y que pasan por generaciones es porque tienen una calidad, un espesor, una trascendencia, que por eso es que son clásicos, por eso no se olvidan. Más que nada la configuración de los personajes, ¿cierto? Génesis es la forma en que uno se imagina a los personajes, claro, que es distinto a una lectura más liviana. Sin embargo, yo no defiendo los clásicos solo porque son clásicos. Creo que como Génesis y los demás, creo que es muy bueno que el estudiante elija lo que lee y que no sea una lectura impuesta. No sé si alguien más tiene una respuesta para mis preguntas. ¿Qué les pasa con las redes sociales? ¿Cómo le...? En el ámbito de las redes sociales, sí, es un hecho de que todos nos hemos afectado de una manera u otra. Pero, ¿cómo el amor por la lectura nos lleva a ella de nuevo? Es una pregunta muy buena, la verdad. Y yo respondería a eso en base a que las distracciones que están en el celular o en las redes sociales en general no siempre tienen que ser negativas, entre comillas, sino que también puede fomentar el amor por la lectura desde el celular, ya que, por ejemplo, puedes leer desde el celular y, al menos para mí, no es igual de cómodo que leer un libro, pero igual fomenta mucho el amor por la lectura.
igual te ayuda, es mucho más sencillo dado que ya los libros en páginas están como que poco a poco bajando sus niveles de compras y todo lo demás. La mayoría está utilizando algo que es más sencillo, más económico, más accesible, que ese es el celular. Y eso también ayuda bastante porque ya en el celular hay muchas distracciones, pero al menos en mi caso hay un momento en el que eso colapsa y uno busca una manera de expandir sus acciones en el día a día, su calidad de vida. Y esto puede llevarse, como ya dije, de una manera fácil, accesible a través del celular. Yo, por ejemplo, cuando no puedo dormir o cuando estoy aburrida o simplemente quiero hacer algo, leo documentales en el teléfono. Y así investigo y fomento mi personalidad general y me parece que es algo bastante bueno. Buenísimo. Fiorella, y si nos puedes comentar, así como Génesis nos hablaba de estos libros que les había roto la cabeza, así, alguno particular que sea uno de tus preferidos. Tengo muchos, la verdad, pero me gustan las novelas variadas. Uno que me rompió la cabeza, como dice, fue porque me dejó muy en shock porque eran demasiadas cosas a la vez. Se llama Vapor, sí, Vapor. Y es un libro que me leí gracias porque estaba en la biblioteca y fue muy bueno. De hecho, yo siempre, cuando retiro libros de la biblioteca, pongo 3 semanas o un mes y algo, y siempre termino 2 semanas antes de que pongo la entrega porque los libros resultan muy buenos y lo termino muy rápido. Y en ese entonces no podía dejar de leer porque me atrapó mucho. Y como dije, ay, son muchas vueltas en el libro y me atrapó demasiado. Muchas gracias. Así vamos sumando recomendaciones, Ivette, para... ¿Vapor de Lia Toveri? ¿O eso? Creo que es ese. Ya. No, está bien, gracias. Añadiendo algo a lo que dijo Fiorella, las redes sociales sí ayudan a la lectura, o sea, leer ya es algo, y leer hasta un afiche en la calle, las mismas redes sociales o las conversaciones que tenéis con tus amigos en WhatsApp, eso es lectura, es comprensión. Exactamente, y bueno, y hay estudios que dicen que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto para leer, y que estamos leyendo como nunca habíamos leído en toda la historia de la humanidad con todos estos dispositivos, que también es otra forma, es otro medio. Sebastián, yo sé que quieres intervenir en esta conversación, cuéntanos tu opinión. O sea, a ver, viéndolo desde mi punto de vista, que en ocasiones yo creo que igual me gusta dar mi punto de vista porque considero que es algo un poco singular como veo yo las cosas, y es que lejos de verlo como un problema o una distracción, yo creo que igual funciona como un complemento para la lectura. Al final y al cabo, si ya uno ya está cansado de leer los mismos géneros, los mismos libros, y se le hace repetitivo, al final y al cabo solo es abrir el celular, internet, o que de hecho gracias a eso ahora estamos aquí. Y al final y al cabo, uno puede siempre buscar de forma muy sencilla a literal en la palma de la mano lo que a uno más le interese. Toda la razón, y hoy día tienes toda la razón, Sebastián, nos salvó esta maquinita que nosotros teníamos siempre asociado al correo electrónico, teníamos este sistema y no sabíamos que podíamos mirarnos. Cuando yo era pequeña, había una serie en la tele, se llamaba Caer el Carnet, se llamaba Los Supersónicos, eran unos dibujos animados, donde se veían uno se podía mirar mientras llamaba al teléfono, y yo era niña y decía que eso era imposible, era como hoy día ir a Marte, algo muy, muy lejano. Probablemente cuando ustedes tengan la edad que yo tengo, ya van a estar yendo a Marte, va a ser posible, y quizás cuantas cosas más. Bueno, no sé si Francisca nos quiere contar cuál es su afición o no con las redes sociales, o qué prefiere leer en papel, leer en digital. Yo no soy de tener redes sociales porque no quiero. Y igual veo las redes sociales de mis padres y siempre veo si hay recomendaciones de otros libros que pueda leer. Porque yo soy también de aburrirme bien fácil. Y los libros cuando los leo y no puedo entrar en la historia, como no puedo imaginármela, los dejo. Porque yo sé que no voy a entrar en la historia y después no
no me da. Entonces busco otros libros para leer y entretenerme. Y con respecto a si es como si me gusta en papel o en teléfono, me gusta más en papel. Porque en el teléfono se me gasta mucho el ver la luz y eso me hace mal el ojo. Entonces es preferible hacerlo en papel, que ahí veo mejor y no me lo daño tanto. Súper. ¿Y nos puedes contar cuáles son tus preferencias? ¿Algún libro súper preferido? ¿Algún autor muy preferido? Es una saga, es la de Crepúsculo, que estoy tratando de leérmelas todas porque son muchos. Y autores sería la misma autora que hace el de Crepúsculo, Stephanie Meyer. Con respecto a las lecturas a la forma en que porque mira, uno profe de lenguaje tiene un objetivo que se llama fomentar el gusto por la lectura. Definitivamente a mí no me gusta lo de imponer, les dije, un libro, pero hay que buscar la forma de hacerlo en clases con los chiquillos. ¿Cómo fomento el gusto por la lectura? Y eso se puede hacer de diversas maneras, no con un libro obligado mensual, no solo controlando con una prueba. ¿Se les ha ocurrido a ustedes cuál sería su ideal? ¿Qué les gustaría ver en eso, ver en la clase? ¿Cómo ustedes creen que se puede fomentar mucho mejor el gusto por la lectura desde la escuela? Porque tengo claro que ustedes han tenido un buen incentivo en su casa. El hecho ya de tener libros en la casa hace un 50% de la afición a la lectura, ¿no? O sea, una casa con libros que a ustedes les puede parecer muy normal, pero no siempre es así. Entonces me gustaría saber cómo se imaginan ustedes un fomento por la lectura desde el colegio que sea, aunque se parezca medio irreal, pero que sea de su gusto. Como había dicho, yo estoy recién empezando la lectura, pero algo muy fundamental que a mí me pasó en compañía de una profesora de mi liceo, que se llama Claudia Escobar. Fue una muy buena profesora, por lo mismo, en la lectura, y lo que ella hacía era cada mes, cada libro que leíamos todos los meses, lo trataba de diferentes maneras. Póngase usted un ejemplo. Marzo era prueba. Abril había que hacer un cómic acerca de la historia. Al otro mes teníamos que disertar acerca de la lectura. O al otro mes teníamos que hacer una obra de teatro de lo que sentían los personajes que estaban dentro de la historia. Y cada una de esas cosas hacía que uno leyera mucho mejor y que se pudiera meter en el cuento, o en la novela, o en la historia. Fabuloso. Claudia Escobar, nosotros hemos conversado con ella y tuvimos un programa de Nicanor Parra, fabuloso, contándonos unas experiencias hermosas que ha hecho en el instituto. Qué lindo. Sebastián, ¿te gustaría si tú fueras el profesor de lenguaje, cómo evaluarías tu lectura? Como dice Ivette. A ver, desde luego, yo toda mi vida, literalmente hasta antes de la pandemia, yo siempre, los profesores nos hacían a mí, sea en donde estuviera, nos hacían leer un libro mensual, y eso sinceramente no era muy fanático de eso, porque el problema es que no podía elegir yo el libro, y es como que eso va más allá de mis gustos y no termina fascinándome demasiado. Así que yo creo que estaría bien que cada quien pudiera elegir su libro, y una evaluación sencillita, 3 preguntas que el profesor pudiera formular rápidamente sin tener que leérselo completamente, porque al final y al cabo hay muchos que no están muy de acuerdo, no les encantan mucho las recomendaciones o lo que tenemos que leer. ¿Qué les parece estas invitaciones que les hemos hecho desde los liceos? En los 2 liceos hemos hecho incentivado las reseñas literarias a través de Instagram, como lo hacen los tubers o los Instagram tubers. Varios de ustedes han participado. ¿Qué opinión tienen sobre ese formato? A ver, Fiorella, parece que ahí querías opinar.
Sinceramente me agrada porque nos conecta no solo a través de la pandemia, sino que en el punto que ya había hablado anteriormente. Las redes sociales no solo nos aíslan, también nos pueden fomentar la lectura y fomentar muchísimas otras cosas. Entonces, esto es una manera de intervenir en nuestro día a día porque la mayoría de los estudiantes o personas en general tienen Instagram, Facebook y entre otras redes sociales. Por lo cual, esto hace que sí o sí se choque en nuestra vida diaria y nos dé la oportunidad de hacer un cambio, aunque sea mínimo, o nos incentive, porque me ha incentivado leer distintas recomendaciones, al menos a mí, ya que me hace pensar qué libro me voy a leer después, y es un dilema bastante común. Muchísimas gracias, Fiorella. Se nos van pasando los minutos volando de esta conversación y yo sé que hay algo que les encanta a todos y que a Ivette también, así que... Chiquillos, el tema de la literatura de terror parece ser transversal. ¿Cómo lo ven ustedes? Stephen King, ¿conoces algunos clásicos? Ustedes saben que existe un origen, pseudo-origen, digamos, en la época moderna, porque podríamos irnos un poco mucho más atrás, pero son menos conocidos, en Bram Stoker, con Drácula, y de ahí en adelante, de hecho, hubo momentos interesantes. Alguien nombró por ahí Frankenstein. La autora escribió eso en una especie de reunión a puertas cerradas entre varios escritores donde todos se desafiaron a escribir algo de terror. Y ella, cuando escribió Frankenstein, estaba bajo esa presión, y todos esos escritores que se conocían, muy clásicos ahora, se juntaron a escribir, la mayoría de ellos, un género que no conocían muy bien. Estaban las hermanas Brontë, por lo que recuerdo también. Entonces, o Brontë, ¿qué pasa con el terror según ustedes? Porque Stephen King tiene un terror más cibernético, más actual. No es un terror tan tradicional como o sí, tiene algunos elementos tradicionales, pero si lo comparamos con Bram Stoker o las hermanas Brontë, mucho más desarrollado. ¿Qué les pasa? ¿Quién me puede responder eso? Sebastián, levanta la mano primero. Y después Génesis. Yo creo que el terror en sí en la literatura parte de la interpretación de lo que el autor considera terror. Todo, al final el terror es una emoción y un estado mental, así que cada quien tiene su forma de representarlo. Algunos lo representan un poco más misterioso, como fue el caso de It. Otros que lo hacen un poco más explícito, como fue en su momento el monstruo de Frankenstein, que tenía una forma un tanto diferente de mostrar lo que era el terror. Pero al final y al cabo el terror ha ido evolucionando, desde luego no está en su punto de auge tanto en literatura como en otras adaptaciones, pero yo creo que al final es como el autor le da forma a esa emoción para que el lector se sienta dentro y sienta tanto terror como debería sentirlo un protagonista en el libro. Muchas gracias. Génesis. Concuerdo con Sebastián, los libros, todo va en tu imaginación o en lo que tú puedas describir en tu mente, pero el terror ahora, el terror moderno, por así decirlo, no es mi afición, no me gusta tanto, pero póngase usted en el libro Frankenstein, que ha sido el único libro de terror que he leído, porque no soy muy fan de eso. Me gustó mucho, pero además de eso, el significado que la autora le pudo haber dado o la historia que estaba ocurriendo en su entorno cuando estaba escribiendo eso. Y además de eso, la novela se deja tan metido, se da tantas vueltas que pero sí, siento que los de terror todo va en lo que tú imagines y en lo que tú puedas meterte en la historia, porque si no te metes no vaya a encontrar ese terror que el autor pudo haber escrito ahí. Fiorella, ¿querías decir algo? No, sino que estaba pensando acerca de lo que dijeron mis compañeros y estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, es fascinante cómo el autor de un libro
puede transformar una emoción como el miedo o el terror para que se adapte a cada una de las personalidades de todos sus lectores, porque cabe recalcar que no todos vemos el terror de la misma manera y no todos sentimos de la misma manera, somos seres individuales, por lo cual es fascinante cómo a todos nos puede dar un mismo sentimiento y me gusta mucho. Yo no soy tan fanática del terror porque me gusta mucho más el misterio y el suspenso, me atrae mucho más, pero en terror también hay misterio y suspenso, por lo cual no me disgusta una lectura de terror. De hecho, me gustan bastantes libros, ya sean clásicos o más actuales, como de Stephen King. Me gustan mucho, porque te da tanta incertidumbre y a mí hasta me da taquicardia cuando leo y pienso, y no sé, me gusta mucho, porque los sentimientos que esto te da es invaluable, es muy, muy increíble. Sí, ha sido súper interesante, se me ha pasado la media hora volando, y entonces antes de que, cuando ya, para ir terminando nuestra conversación, les quería pedir a cada una y cada uno que nos puedan contar, así, uno que sea un libro, pero que, imagínense que están con su mejor amiga, su mejor amigo, y le dicen, no puedes dejar de leer tal historia. Es un libro que no hayamos dicho en esta ronda, para que así tengamos harto para ir a buscar a la biblioteca. Un imperdible. Fiorella. Mi pregunta era si se podía decir más de uno, porque no Y puedo también. Entonces, a ver, yo recomiendo por género, porque siento que cada libro tiene su brillo y por lo cual no puedo elegir solo uno. Un libro que me gusta mucho, por su suspenso, me gusta mucho y porque no es una literatura muy común, creo que es de la menos común que los lectores leen, que sería una literatura histórica, ancestral. Se basa en literatura china, que me gusta muchísimo, porque es tan fascinante en la manera en la que describen las cosas, su vista social, me encanta, porque es como adaptarse a distintos mundos, como ya he dicho. Se llama Mo Dao Zi Xi. Lo puedo escribir porque igual es difícil, porque es chino. Y me gusta mucho, porque tiene tantos ámbitos y pensar que así era una realidad que en esa época se daba. Me encanta mucho ese libro. También cabe destacar que si les da pereza leer, este libro tiene tantas adaptaciones, tiene audiolibro, tiene un manhwa, que es como un cómic pero chino, tiene un donghua, que es un anime chino, y tiene una serie que está en Netflix, se llama Duntamed, el Indomable, se llama en español. Maravilloso, tenemos harto que para buscar ahí. Gracias, Fiorella. Génesis. Antes de decir los libros, quería añadir algo que, como decía la profe Ibat, en los colegios suelen entregarnos los libros para que nosotros los leamos sin darnos como una motivación para leerlo, o sin, ¿cómo decirlo? Que nos llame la atención. No dicen nada, simplemente tienen que leer este libro y ya. Y me gustaría, aprovechando que estamos en la radio, de motivar a los profesores de cada uno de los liceos y colegios e institutos que motiven a los estudiantes para que puedan leer los libros, porque sí, uno se tiene que automotivar para poder leerlo y prestar atención, pero también los mayores tienen que incentivarnos a hacerlo. Entonces eso quería añadir. Y un libro que podría decirle a una persona, tenéis que leerlo porque es muy bueno, sería el clásico Niebla, el Gran Gatsby, que fue que lo leí hace muy poquito. Y esos son los dos libros que yo les diría que lo leyeran si les gusta la novela romántica o misteriosa. Muchísimas gracias, Génesis. Francisca. Yo dejaría un libro que hace poco mi profesora del liceo me hizo leer, que es El médico a palos, que ese yo lo leí y me gustó mucho porque tiene también su versión en teatro. O sea, si tú no quieres leer el libro, puedes ver el de teatro. Y es casi igual. Y es de harto reírse porque
En verdad es como una literatura graciosa y a mí me gusta eso. Maravilloso, de Gran Molière también. Nuevamente volvemos a autor francés también. Uno de los más antiguos de los que hemos hablado en esta conversación, ¿no? De los más antiguos en siglos, de los siglos para atrás. Y Sebastián, te vamos a dar la palabra para que nos ayudes a terminar este encuentro de tertulia del libro para jóvenes. Invítanos a leer todo lo que tú quieras. A ver, yo en principio tengo 3 recomendaciones. Primero que nada, uno ya yo diría, no sé si mi autor favorito, pero sí del gran Stephen King, que es el libro del Instituto, que es para el autor es algo bastante normal en lo que es tamaño y la longitud de la historia. Es un libro un tanto diferente a lo que yo estoy acostumbrado a leer, pero desde luego es bastante interesante. Mientras que también no sé si esto es tanto de la literatura general de lo que se esperaba en una recomendación acá, pero este libro no es tan fácil de conseguir en físico. Bueno, son 2 cómics de uno de mis personajes favoritos de los cómics, que es Batman. O sea, no sé, siempre me ha atraído. Y son La muerte en la familia y El misterio de Capucha Roja, 2 cómics que van muy de la mano, así que cualquiera que pueda, que se los lea. Maravilloso. Ivette, bueno, vamos a ir terminando el programa y te quiero dar las gracias, Ivette, por haber acompañado. ¿Yo no voy a poder hacer una recomendación? De todas maneras, pero también te quiero aprovechar de dar las gracias por haber querido acompañarnos en este lindo programa de hoy, donde la idea también es hacer estas conversaciones, ojalá que las hagamos más frecuentemente. Y también, si quieren, los invitamos a ser nuestros panelistas, podemos ir recomendando libros cuando ustedes quieran. Cuando quieran, es muy lindo, sí. Y te dejo a ti la palabra para que puedas contarnos cuáles son tus últimas lecturas antes de que vayamos despidiendo el programa. Muy breve. Son 2. Murakami, el escritor Haruki Murakami, japonés, que ha estado postulado miles de veces al Nobel y siempre llega segundo. Tiene grandes novelas, yo tengo casi todos sus libros, pero la que más me ha fascinado es El pájaro que da cuerda al mundo. Lo amo. Y un libro que yo, realmente, otro libro, que vuelvo a él cada cierto tiempo porque me fascina y creo que es una gran historia, es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y fíjense que cada vez que se lo he recomendado a algún estudiante bueno para leer, le ha gustado mucho Crimen y Castigo, de los grandes maestros rusos del siglo XIX, previo a la Revolución Rusa. Esa configuración de personajes que tienen estos 2 autores, esa pintura que nos hacen de sus sentimientos, de lo que son, hace que nos den ganas de estar ahí. Génesis, muy bien, sí. Maravilloso el guiño, que lo que Ciudad Amor nos dice también acá. Génesis, sí, yo para cerrar les voy a contar de Camila Valenzuela, una escritora chilena que el año pasado también la invitamos a nuestro programa. Ella está haciendo un trabajo muy interesante, escritora chilena juvenil, y está reescribiendo los cuentos de hadas. Ella escribió Nieve Negra, una versión estamos hablando de Blancanieves en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa, y acaba de lanzar el libro que se llama De Bosque y Cenizas. Está, por supuesto, inspirado en La Cenicienta, y ya el año pasado había escrito otro de la saga, así que las que les interesa la reescritura de los cuentos de hadas por una escritora chilena, ahí está también, y varios de sus libros los pueden encontrar, como muchos de estos, en la biblioteca digital escolar del Ministerio de Educación. Bueno, con esto sí vamos a terminar el programa de hoy. Le damos las gracias a Génesis, Francisca, Fiorella, Sebastián e Ivette por haber estado hoy día en Radio Educa, y nos volvemos a escuchar en otra oportunidad. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao. Esto fue Radio Educa, un programa de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Renca. Todos los martes y jueves a las 18 horas por Radio Flor de Renca.